Y en el estudio comienzo a enamorarme mucho más de la palabra de Dios porque veo cosas que antes no veía. Me ayudó mucho a poder entender y encontré otra faceta de Dios, de cómo Él planifica y su obra está todo orquestado, pero de una forma quirúrgicamente. Tanto es así que la Biblia nos dice que en el Antiguo Testamento es simplemente una sombra de lo que iba a venir después. ¿Sí? Cuando el Señor Jesús venía, todo lo que pasó en el Antiguo Testamento son pequeñas pistas que hay sobre lo que Jesús iba a hacer después. Entonces, eso de poder aprender esas referencias hizo que yo conociera a Dios desde otro lado. ¿Sí? Conocer el plan de Dios, el plan perfecto de Dios. Ahora, mucha gente ahí que estudia acerca de la Biblia, estudia teología, estudia historia, pero no produce el cambio en uno. No produce el cambio que uno está esperando. Y el tema es que cuando nosotros vemos a Jesús como un personaje histórico, no va a provocar absolutamente nada en nosotros. Lo que cambia es la resurrección. Lo que hace al Señor Jesús diferente de todos los demás es su resurrección, es la resurrección, es lo que cambia, es lo que le da el propósito por el cual hoy nosotros nos encontramos en este lugar. Es la resurrección lo que lo diferencia de cualquier otro personaje. Lo que lo diferencia de cualquier otra persona. No alcanza solamente con conocer a Dios. No solamente conocerlo a Jesús, de saber que existió, de saber que fue un personaje, de que fue alguien que caminó en este lugar. Nosotros necesitamos un encuentro con este Jesús, el Jesús resucitado. Y hay mucha gente que estudia, hay gente que lo vio incluso. Fariseos, saduceos, su propia familia, la gente religiosa de la época, lo veía, convivía con él. El propio Nicodemo, este fariseo, que no solamente lo conoció a Jesús, sino que lo reconoció porque él dice, él le decía, sabemos que vienes de Dios, porque nadie puede hacer estas cosas que vos haces. Nadie las puede hacer. Pero aún así, el conocerlo, el reconocerlo, el caminar con Él, no produce el cambio en nosotros. Hasta que nosotros no tenemos ese encuentro con el Jesús, con la resurrección. Cuando nosotros llegamos y vemos las heridas de Jesús. Vemos y vemos el sacrificio. Con saber que Él existió no va a alcanzar para que eso provoque un cambio en nosotros. Primera de Corintios, yo se los leo. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 14, dice, y si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Esto decía el apóstol Pablo. Acá es la clave, lo importante por el cual nosotros seguimos a Jesús, por su resurrección. Esa es la diferencia, porque si Jesús no resucitó, todo lo que hacemos aquí no tiene ningún sentido. El venir los días domingos, el venir los días martes, el salir a predicar, el venir los días sábados a la oración, no tiene ningún sentido. Si Cristo no resucitó, y esto lo decía el apóstol Pablo, la Biblia lo dice claro, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Sin la resurrección, Jesús sería simplemente una buena persona. Hubieron muchos mártires, hubieron muchas personas que hicieron el bien, que hicieron cosas buenas y que entregaron incluso su vida por esos ideales. Pero lo que diferencia a Jesús de todas esas personas es su resurrección. La resurrección cambia todo el panorama. Porque la resurrección trae perdón, porque la resurrección trae esperanza y le da sentido a nuestra fe.
Yo necesito tener ese encuentro con el Jesús resucitado. Y hoy yo quiero poder compartirles, tratar de poder ser breve, y que podamos ver dos encuentros con ese Jesús, el Jesús resucitado. ¿Sí? El primer encuentro, Jesús que hace junto a sus discípulos, la primera aparición de Jesús. Déjenme ponerlos un poquito en contexto. Jesús ya había resucitado, ¿sí? Pongámonos en imagen, Él ya había resucitado. Cuando las mujeres se acercan al sepulcro, ven que ella no estaba. La tumba estaba vacía, la roca estaba a un costado y no sabían. Dice la Biblia que se aparecen ángeles y le dice, ¿por qué buscan al que vive entre los muertos? Entonces, ¿qué hacen estas mujeres? Se van y se acercan a los discípulos y les dicen, fuimos a la tumba y vimos que la roca estaba a un costado, nos habló un ángel y Jesús resucitó, no está en el lugar. Dice la Biblia que dos discípulos de ellos, Pedro y Juan, salieron corriendo a la tumba porque no podían creer lo que estas mujeres estaban diciendo. No podían creer lo que estas mujeres decían. Entonces dice la Biblia que ellos fueron hasta la tumba. Y efectivamente la tumba estaba vacía. Ellos vuelven nuevamente a donde estaban reunidos. Y dice la Biblia que ellos estaban escondidos. Ellos tenían miedo. No sabían lo que había pasado. No sabían hasta ese momento si se habían robado el cuerpo de Jesús, qué es lo que había sucedido. Había mucha confusión y miedo, porque imagínense, el líder de ese movimiento había sido muerto, había sido crucificado. ¿Qué van a esperar los seguidores? Si esto hicieron con nuestro maestro, ¿qué harán con nosotros? Entonces dice la Biblia que ellos estaban escondidos. Bueno, en esto aparece este texto que vamos a continuar en el libro de Juan, capítulo 20. Ellos están en ese momento, confundidos, con miedos, tienen miedo de ser encontrados. Y en Juan capítulo 20, 19, en medio de esa incertidumbre, dice Juan 20, 19, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Él mira a los discípulos que estaban con miedo, que estaban con las puertas cerradas, que estaban escondidos. Así como muchas veces nosotros incluso también, con miedo, con las puertas cerradas, escondidos. Jesús aparece y fíjense que lo primero que Él dice, fíjense el primer mensaje es paz a ustedes. Si nosotros recordamos, a Jesús lo habían abandonado sus discípulos. Cuando estaba en el Getsemaní y se acercó Judas junto con los soldados para traicionar a Jesús, dice la Biblia que sus discípulos desaparecieron. Se fueron. Lo abandonaron a Jesús. Pedro hizo un intento por defenderlo, pero su plan rápidamente fracasó. Y dice la Biblia que todos se apartaron de él. Jesús, en vez de reclamarles y decirles, ¿dónde están los que me iban a seguir? Los que iban a estar detrás, los que iban a seguirme hasta la cruz. ¿A dónde están? Eso más bien es algo que podríamos hacer nosotros. Pero el Señor Jesús dijo, estamos en paz, no pasa nada. Ya esas cosas ya fueron, ya está. Paz a vosotros. Versículo 20. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Esa es la aparición de Jesús. La primera vez que Jesús se aparece a sus discípulos. Ahora, si nos vamos al libro de Lucas, ahí hay un par de detalles más que abarca este libro para que podamos ver. Dice Lucas capítulo 24, versículo 36. Dice,
Lucas 24:36 dice, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero Él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que tengo yo. Y diciendo esto les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, Él les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pescado asado y un panal de miel, y Él lo tomó y comió delante de ellos. Imagínense esta escena. No es descabellado lo que a Él le estaba pasando, a los discípulos le estaba pasando. No, la reacción que ellos tuvieron era totalmente válida. Y la resurrección rompe con toda lógica, porque es común ver a una persona morir. Pero no era común ver a una persona resucitar. No era común que se acerque y que hable con ellos. La resurrección rompe con toda lógica. Rompe con toda lógica y yo me imagino a los discípulos mirándolo a Jesús, mirándolo, tocándolo, y Jesús esperando que reaccionen. Entonces dice, bueno, ¿tienen algo para comer? Mientras terminan de sorprenderse y de maravillarse, tienen algo para comer y le dan, y Él comienza a comer delante de ellos, y yo me imagino la cara de asombrados por cada cosa que hacía Jesús, y Él comiendo y mirándolos a sus discípulos, y Él decía, soy yo, no soy un espíritu, no soy un doble, no soy un gemelo, soy yo. Jesús no busca gente perfecta, Él lo que busca es gente disponible. Gente que pueda pasar ese tiempo, les muestra sus heridas, Él come con ellos y después hace algo clave. Volvemos a Juan, volvemos al libro de Juan. Juan 20, nos quedamos en el versículo 21, dice, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Jesús lo que hace es darle el Espíritu Santo y los envía. No solamente los perdona, no solamente les dice, estamos en paz, sino que también les da un propósito. Jesús no solamente viene a traer paz, el encuentro con el Jesús resucitado no es solamente para que vos tengas paz, sino que te capacita y te envía. Y Él dice, así como Dios me envió, así como el Padre me envió, así yo también ahora los envío a ustedes. Y esa es la palabra que nos da a nosotros. Él nos está enviando, pero Él no está buscando gente perfecta. Está buscando esa gente como los discípulos. Aún así llenos de incredulidad, aún así llenos de dudas, pero tratando de avanzar, tratando de creer. Lo primero que Jesús hace, el primer mensaje del Jesús resucitado es paz. Porque cuando nosotros nos encontramos con este Jesús, lo primero que entra en nuestra vida es paz. Hay mucha gente que viene a la iglesia y trata de buscar a Dios y trata de cantar las canciones, las que puede, las que sabe, trata de seguir, pero hay algo en el interior, dice, me fui más tranquilo, me siento un poco de paz, siento algo, porque es lo primero que el Señor quiere hacer con nosotros. Él no viene a sacar los problemas, sino que vos puedas verlos desde otra perspectiva, desde la paz, desde la tranquilidad, desde la profundidad de la mirada. Eso es lo que el Señor quiere hacer con nosotros, es poder traer esa paz, no porque todo esté perfecto, no porque todo esté perfecto, sino porque sabemos que Él está vivo y Él está con nosotros.
La resurrección no elimina los problemas, pero cambia la forma en la que nosotros la enfrentamos. Eso hace la resurrección. Trae paz. Si bien no va a quitar los problemas, pero sí nosotros lo enfrentamos de otra manera. Lo enfrentamos de otra forma. ¿Cómo podemos nosotros entonces encontrarnos con este Jesús resucitado? Porque algunos dirán, bueno, para ese tiempo fue fácil porque ellos pudieron tocarlo al Señor Jesús. Pero hoy yo ya no puedo tocar sus heridas, no puedo ver su costado, no puedo ver sus pies. Entonces, ¿cómo hago yo para encontrarme hoy con ese Jesús resucitado? No lo vamos a encontrar con los ojos, sino de otra manera. Y una de las formas es a través de su palabra, cuando el texto dejamos que comience a hablarnos. Cuando no solamente lo leemos, cuando no solamente estamos con la palabra y lo leemos, sino que cuando sentís que esto es para vos, cuando sentís esto es para mí, ahí ya no estamos leyendo, sino que nos estamos encontrando con Él. Dejamos que esa palabra ya deje de ser un texto y comience a ser una voz en nosotros. Y nos empieza a confrontar. Y ahí es donde nosotros comenzamos a encontrarnos con Jesús. Otra de las formas es a través del Espíritu Santo. Él nos dejó al Espíritu. La Biblia dice que no estamos solos, sino que Él nos dejó a su Espíritu Santo. Él lo hace real en nosotros. Cuando hay convicción, cuando hay paz en medio del caos, cuando hay algo dentro, cuando está el Espíritu dentro de nosotros, algo está cambiando. Ya no es una emoción, ya no es simplemente una emoción, sino que estamos sintiendo la presencia del Señor. Otra de las formas es a través de la fe. No siempre va a venir desde un sentir. Hay momentos donde la presencia es palpable, donde nosotros podemos sentir esa cercanía que nos provoca ese gozo o nos provoca lágrimas, que nos provoca el poder estar, esa emoción, pero hay otras veces que no va a venir de esa forma. A veces no va a venir siempre con ese sentir. Hay un momento en donde nosotros debemos de confiar, donde viene esa palabra y quizás no estoy sintiendo nada. Y voy a decir, pero no estoy sintiendo nada. Pero Dios nos anima a poder confiar. Esa es la otra forma en la que nosotros podemos ver al Señor Jesús, a través de nuestra fe. Algo que vemos, que nos habla el libro de Juan, es que Jesús aún mantenía las heridas. La primera vez cuando leía la historia, yo pensé que su piel no iba a resucitar sin heridas. Y esto es algo que a mí me sorprendió la primera vez que lo leí, que Jesús aún mantenía las heridas. Y Jesús aún les mostraba a sus discípulos para que puedan palpar las heridas. Ahora, ¿por qué? Yo decía, ¿por qué permite que las heridas aún continúen? Y para mí era como un signo de derrota, era como, aún están esas heridas. Pero también era la evidencia del amor, que Él entregó su vida. Esa era la evidencia palpable de que Él había entregado su vida por nuestros pecados, que Él había ocupado nuestro lugar, aún sin merecerlo. Y esas son las heridas, esa conexión con sus heridas es lo que a mí me permite seguir a Cristo. Reconocer la salvación, reconocer lo que Él hizo en mi vida, en mi corazón. El poder saber que esas heridas eran para mí. Pero Él tomó nuestro lugar. Hoy no vemos esas heridas, pero sí las podemos reconocer. Hoy sí podemos nosotros reconocer en el perdón que recibiste, que recibimos todos, en el perdón cuando lo recibimos, cuando no lo merecíamos, en la gracia cuando nos sostuvo, cuando todo estaba mal, esa gracia que llegó a nuestro corazón, esa paz que apareció cuando ya todo estaba derroto. Las heridas de Jesús hoy se ven en todo lo que Él sanó en nuestro corazón.
Esas heridas se ven en todo lo que Dios arregló en nuestra casa, en todo lo que Dios arregló en nuestro hogar, en todo lo que Dios arregló en nuestra vida. Ahí se ven sus heridas. Ahí se ven esas heridas. Porque Él tomó nuestro lugar para que nosotros hoy podamos disfrutar. No solamente los perdonó, sino que les dio un propósito. Les mostró sus heridas y les dio el Espíritu Santo. Este es el primer encuentro de Jesús con sus discípulos. Este es el primer encuentro en donde ellos pueden tocarlo, donde ellos pueden ver sus heridas, donde ellos pueden ver que realmente no era un doble, que no era un espíritu, porque lo vieron comer, lo pudieron palpar, lo pudieron tocar. Y aquí está el segundo encuentro, que es lo que hace el encuentro con Jesús resucitado. Juan, capítulo 20, versículo 24, dice: pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Si ustedes tienen en su Biblia y leen el título, yo lo tengo en mi Biblia, dice Tomás el incrédulo. En otros puede aparecer como la incredulidad de Tomás, ¿sí? Y muchas veces lo hemos puesto de ejemplo de lo que no hay que hacer a Tomás por su incredulidad. Miren qué incrédulo que fue Tomás, pero si nosotros leemos, no tuvo una reacción diferente a los discípulos anteriores, a los que se había aparecido por primera vez. No sabemos por qué Jesús no les apareció a todos a la misma vez. No sabemos por qué Él apareció, pero si somos sinceros, Tomás no fue tan diferente a los demás discípulos. Él no fue tan diferente, porque cuando Jesús se apareció antes a los demás, también dudaban. Él tuvo que comer. Él les dijo: un espíritu no tiene carne y hueso como tengo yo. Toquen, palpen, miren, vean mis manos, vean mis pies. También ellos dudaban y Jesús les mostró las heridas. Lo que Tomás estaba pidiendo no era una locura, era lo mismo. Él quería vivir lo mismo que los otros discípulos habían vivido. No era una locura. Tomás no es el villano, no es el incrédulo, no es el pecador. Tomás es el que nos representa a nosotros hoy. Él dice: quiero creer, pero necesito estar seguro. Entiendo, yo siento paz, pero quiero saber si este es el camino correcto. Yo quiero saber si realmente es el camino que yo debo de andar. Y Tomás nos representa muchas veces a nosotros por esos cuestionamientos. ¿Será que tomé la buena decisión? ¿Será que lo que estoy haciendo está bien? Y muchas veces lo tomamos a Tomás como el mal ejemplo, pero es el que más se asemeja a nosotros. Versículo 26. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, como hace 8 días, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Otra vez el mismo mensaje: paz a vosotros. Pero ahora ya estaba Tomás. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Ahora, la Biblia no nos da el tono en cómo se lo dijo Jesús, pero uno siempre lo ha interpretado: no seas incrédulo, Tomás. A ver, vení, toca. A ver, para que creas de una vez. Incrédulo.
Muchas veces lo hemos leído, yo lo he leído así, de esa forma. Yo decía, pero qué incrédulo este Tomás. Pero tranquilamente podía haber sido Diego. No encontramos acá el tono con el que Jesús, pero si es en forma de reproche, ya no sería Jesús. Ya no es la esencia, ya se rompe la esencia de Jesús. Porque Jesús no fue así. Cuando se apareció, Él dijo paz. Y cuando se volvió a aparecer, paz. Él le dijo, vení. Así como todos tuvieron la oportunidad, vos también. Jesús aparece, a Él no lo rechaza, no lo expone, sino que le da la misma oportunidad que a los demás discípulos, que pueda venir, tocar y que pueda comprobar. Y cuando Tomás ve, cuando entiende, ya no se queda en la duda y hace una de las declaraciones más profundas que ninguno de los otros discípulos hicieron cuando lo vieron a Jesús. Él dice, Señor mío y Dios mío. Esa declaración de fe es la primera vez en la que se habla acerca de la deidad de Dios, de la deidad de Jesús. No solamente ahora cuando nosotros pensamos en Señor, nosotros pensamos en el género masculino como el Señor y la señora, Él es el Señor, no. Cuando se habla de Señor, se habla desde el lugar de un amo, desde el lugar de un jefe, desde el lugar de un líder. Él dice, Señor mío. ¿Por qué le decimos Señor a nuestro Dios? Porque nosotros nos ponemos en ese lugar de esclavo, de que no somos merecedores ni siquiera de que nos hable. Y lo único que atinamos a hacer es poder ser su siervo. Juan el Bautista decía, yo ni siquiera puedo atarle los cordones. Así era la declaración. Cuando nosotros vemos en la palabra que alguien le dice Señor, cuando le dicen a Dios Señor, es porque es el quien gobierna. Vos sos mi Señor, el que gobierna mi vida. Pero también eres mi Dios, eres mi refugio, eres mi Salvador. El que dudó, Tomás, el que había dudado, terminó teniendo la revelación más profunda en esos momentos. Al que nosotros dijimos, ese es el incrédulo. En ese momento él pudo dar esa declaración, Señor mío, Dios mío. La duda no lo alejó, sino que lo llevó más profundo. Pero no solamente quedó ahí. La duda puede ser el comienzo. A veces podemos nosotros dudar y tener esos cuestionamientos en nuestra mente. Pero no debemos de quedarnos en la duda. Debemos de acudir al Señor. Debemos de acudir a Dios. Versículo 29. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Y acá viene unas bienaventuranzas para nosotros. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Qué le estaba diciendo? Yo siempre tomaba como que esto se lo decía a Tomás. Bienaventurados los que creyeron, los que vieron, los que no vieron y creyeron. Como diciendo, tus hermanos, los discípulos, son mejores que vos. Pero no, porque todos estuvieron en la misma situación que Tomás. Esta es alguien para nosotros, que no tuvimos la oportunidad de tocar sus manos, que no tuvimos la oportunidad de tocar sus pies, de poner nuestro dedo. Hay una bienaventuranza para nosotros. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Nosotros no estuvimos ahí, no pudimos tocarlo, no lo vimos, pero creemos. Hoy creemos. Y Jesús dice que somos bienaventurados. Somos bienaventurados. La pregunta es si tuvimos un encuentro con el Jesús resucitado. Porque Jesús murió, pero también resucitó y en Él hay perdón, en Él hay vida, en Él hay propósito. Si nosotros simplemente nos quedamos con el Jesús histórico, con el Jesús que simplemente existió, eso no va a provocar un cambio en nosotros. Pero si nosotros tenemos ese encuentro con ese Jesús, el que trae paz, al que vemos sus heridas
¿De qué forma? Al ver cómo Dios ha cambiado, cómo esas heridas provocó que hoy mi familia esté unida, que hoy ya no soy esclavo de adicciones, ya no soy esclavo del pecado. Eso es lo que hace mi encuentro con el Jesús resucitado. Yo quiero invitarlos a los que están encargados de la cena que puedan pasar. Quiero que puedas mirar, que puedas ponerte de pie. Todos aquellos que van a participar de la cena del Señor, todos aquellos que han pasado por las aguas del bautismo, aquellos que pasaron y tomaron la decisión. Que se pongan de pie, los hermanos van a estar pasando por los asientos, por los lugares. Y mientras estés recibiendo el pan y la copa, que puedas mirar hacia tu interior, hacia adentro. Vamos a entrar a este momento que... Gracias. Sí, sí. Esto no es un ritual, esto es un encuentro. Jesús, el mismo que resucitó primero fue herido, su cuerpo fue golpeado, su sangre fue derramada. No por obligación, sino por amor. Ese cuerpo fue el que los discípulos vieron, con heridas, golpeado. Ese cuerpo fue el que Tomás también tocó. Y hoy nosotros no lo vemos, pero creemos. Y este pan es el que representa su cuerpo. Este es el pan que representa su cuerpo entregado por vos y por mí. No fue simbólico, fue real. Este es el cuerpo. También nosotros tenemos la copa, que es su sangre, la que limpia, la que perdona, la que nos da una nueva oportunidad. No importa cómo hemos llegado hoy, su sangre es suficiente. Donde en algún momento hubo culpa, hoy hay perdón. ¿Tienen todos? Amén. En el libro de Mateo, siempre leemos en Primera de Corintios, pero aprovechando este tiempo, quiero compartirles las palabras de Jesús. Dice, tomó Jesús el pan
y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo. Bendito Dios, gracias te damos, Señor, por el pan. Gracias, Señor, te damos, Dios, porque tu cuerpo, Señor, fue entregado. Fue golpeado, Señor, y fue crucificado por nosotros. Señor, tú ocupaste nuestro lugar, Padre. Y hoy nosotros podemos, Señor, poder participar, Dios. Poder traer a memoria, Dios, ese sacrificio que tú has hecho por nosotros. Que hoy puede traer paz, que hoy trae propósito, que hoy nos capacita y nos envía. Por eso, Señor, hoy oramos, Señor, por este pan, que tú puedas bendecirlo. Gracias te damos. Amén. Puedes participar del pan. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Bendito Dios, gracias te damos, Señor, por la copa. Gracias, Señor, por esa sangre que fue derramada, Dios, que hoy puede traer perdón. Dios de la gloria, hoy podemos darnos cuenta, Señor, que no estábamos ni demasiado cerca ni demasiado lejos. Tu gracia, Señor, nos ha alcanzado. No fueron nuestros méritos, no fueron nuestras fuerzas, Señor, lo que hoy nos hace que estemos cerca de ti, sino que fue tu gracia, fue tu sangre derramada, fue ese amor, Señor, hacia nosotros. Por eso, Dios, hoy podemos celebrar, Dios, la resurrección, Dios, y ese encuentro que nosotros hoy tenemos contigo, Padre. Tú has traído paz, tú has traído bendición, Dios. Tú has dejado, Señor, una bendición sobre cada uno de tus hijos. Y hoy podemos celebrar por nuestra salvación. Gracias te damos. Amén. Puede participar de la copa. Señor, gracias, Padre, por este momento. Gracias, Señor, porque no te quedaste en la cruz. Gracias porque no te quedaste en la tumba, sino que resucitaste, Señor, con poder. Y hoy estamos acá porque tú estás vivo. Señor, te pedimos que tú puedas renovar las fuerzas, Señor, sobre nosotros. Dios de la gloria, Señor, tú quieres tener un encuentro con nosotros. Señor, tú quieres que podamos encontrarte, que podamos conocerte, Dios, pero que podamos conocer esa parte que trae paz en nosotros. Por eso, Señor, oro por cada una de las familias que hoy están aquí en tu casa. Señor, tú conoces sus peticiones, tú conoces su corazón. Señor, yo quiero que tú puedas extender tu mano, Señor, así como lo hiciste con tus discípulos, y que puedas traer paz a nuestra vida, que pueda traer paz a nuestro corazón, que puedas traer paz en nuestro hogar. Señor, sopla, Señor, con tu Espíritu Santo sobre los que hoy estamos aquí. Sopla, Señor, sobre cada uno de los corazones, que tu unción toque las vidas, toque los corazones. Padre amado Dios, hoy queremos salir de este lugar completamente llenos. Señor, tú nos has dado la oportunidad de poder conocerte. Dios de la gloria, Padre, hoy tenemos tu palabra. Hoy tenemos el Espíritu Santo, Señor, que nos puede guiar, que nos ayuda a Dios a avanzar. Por eso, Señor, en esta hora, oro por esta iglesia, Señor. Oro por cada una de las familias, Dios, que hoy está aquí.
Señor, hoy celebramos lo que hoy da propósito a nuestra vida, que es la resurrección, Señor. Padre, hoy queremos tomarnos, Señor, de este propósito por el cual tú nos has llamado. Señor, tú nos has llamado aún sabiendo que hay errores en nosotros, que hay faltas, Padre. Señor, pero sabemos que tú no buscas personas perfectas, sino que buscas, Señor, personas con un corazón dispuesto. Dispuestos, Señor, a avanzar, dispuestos a recibir, dispuestos, Señor, a aceptar el desafío, dispuestos, Señor, a ser tus siervos. Por eso, Señor, en esta hora queremos hacer esa misma declaración como la hizo Tomás. Señor mío y Dios mío. Señor de mi vida, Señor de todos mis proyectos, el que me guía, el que me enseña, Señor de todo lo que yo soy, Señor de todas mis palabras, de todos mis actos, Señor de toda mi vida, pero también eres mi Dios, mi protector, mi refugio, mi salvación. Señor mío y Dios mío, gracias te damos, Padre, por la oportunidad de conocerte. Gracias, Señor, porque tú te has revelado a nosotros. Gracias, Padre amado, porque hoy tú te acercas a nosotros. Y hoy vamos a ver tus heridas a través de tu palabra, a través del cambio que vamos a comenzar a vivir en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestra familia, con nuestros hijos, en nuestro matrimonio. Por eso te pido, Señor, poder tener esa relación contigo. Padre amado Dios, tú nos vas capacitando, tú nos vas levantando. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque hemos conocido que es más importante conocer tu resurrección, que eso es lo que cambia todo. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias por este momento, Señor, que hemos podido compartir. Dejo esto en tus manos, Señor. Y que tú puedas estar preparando, Señor, esta semana. Que tú puedas estar preparando nuestra vida, Padre. Gracias te damos, Señor.